Este video está destinado a que podamos revisar cómo es que se lleva a cabo el desarrollo del sistema muscular. Para ello, en primer lugar, o en principio, es necesario que determinemos que hay distintos tipos de músculo, o que sepamos que hay distintos tipos de músculo. Y que cada uno de ellos va a tener diferentes orígenes, o que pueden tener diferentes orígenes. Tenemos tres tipos de músculo, o en general podemos establecer que tenemos tres tipos de músculo, que es el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Los dos primeros, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, conforman un tipo de células, o sus células van a tener estrías. Estas células, que a pesar de que morfológicamente son distintas, comparten la característica de que son estriadas, y por ello se le denomina, o se le puede denominar, músculo estriado. Ahora, es importante que recordemos que todo el músculo esquelético es un tipo de músculo estriado, o más bien es un músculo estriado, pero no todo el músculo estriado es un músculo esquelético. ¿Por qué? Porque también tenemos al músculo cardíaco, o a los miocardiocitos, que van a ser un tipo de músculo estriado, pero que no va a ser un músculo esquelético. El músculo esquelético tiene la característica de que es un tipo de sinsitio, o es un tipo de sincicio similar, por ejemplo, haciendo una similitud con el sinsitio trofoblasto. La característica de que sea un sinsitio es que tiene células multinucleadas, o que son células que son acúmulos de núcleo, que nosotros no podemos determinar en dónde es que termina una y dónde es que empieza la otra. La característica del músculo esquelético es justamente esa, que sus fibras van a ser fibras multinucleadas, que es lo que hace que se parezca a un sinsitio, y van a tener estrías. Por eso es que tenía la parte del músculo estriado, por eso es que es un músculo estriado. Importante saber que cada una de estas fibras va a tener sus núcleos, y sus núcleos van a estar pegados a la periferia, y van a estar orientados hacia la periferia, lo que les confiere una característica histológica particular, o una característica histológica muy peculiar. El músculo cardíaco, normalmente cuando se revisa de manera histológica, se ve que son fibras apantalonadas, o se les denomina fibras apantalonadas por la forma tan característica en las que se ve, con un núcleo central y con varias características histológicas más que podemos revisar más adelante, y que también es un músculo estriado, también tiene estrías, o conforma parte de las estrías. Y el músculo liso, que el músculo liso es un tipo de musculatura involuntaria. Esta es una característica bien importante. Tanto el músculo cardíaco como el músculo liso son músculos involuntarios, y el músculo esquelético es el único tipo muscular que es voluntario. El músculo liso es liso porque justamente carece de las estrías, y también es involuntario, aunque sus fibras son, o más bien sus células, son un tipo de celular distinto, que se diferencia, o podemos verlo de una manera también característica, pero diferente a las demás. Entonces, esos tres tipos de músculo van a tener diferentes orígenes, que van a tener en común que todos ellos van a derivar de mesodermo. Nada más que, o bueno, la mayoría de ellos van a derivar de mesodermo. Nada más que van a tener diferentes orígenes mesodérmicos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, cómo es que era un embrión trilaminar, cuando ocurría la gastrulación y teníamos la formación inicial de nuestros mesodermos, pues podemos recordar que teníamos diferentes orígenes, o diferentes mesodermos, que es el mesodermo axial, o la notocorda, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral, que se dividía en dos: un mesodermo lateral esplácnico y un mesodermo lateral somático. El esplácnico estaba unido al endodermo y el somático estaba unido al ectodermo. El mesodermo paraxial es el que va a tener la mayor parte, o uno de nuestros principales actores en este tema. El mesodermo paraxial, que también va a terminar por denominarse somitas, o va a terminar por conformar una estructura que se le denomina somitas, va a ser muy importante para el desarrollo de la musculatura, fundamentalmente de la musculatura del músculo esquelético.
casi todo el músculo esquelético va a provenir del mesodermo paraxial, con sus debidas excepciones, que ahorita las vamos a revisar adecuadamente. El otro tipo de mesodermo que va a tener un papel estelar aquí es el mesodermo, aunque parezca mentira, es el mesodermo de la placa lateral. De tipo esplácnico. Este mesodermo de la placa lateral esplácnico, que está unido al endodermo, va a tener como peculiaridad, o va a tener como derivados al final del día, dos tipos musculares, los otros dos tipos musculares que tenemos aquí, que es el músculo cardíaco, la parte del músculo, es decir, los miocardiocitos van a derivar de mesodermo lateral esplácnico, y también recuerden que siempre iba a estar asociado al endodermo, entonces va a estar asociado a la parte visceral o a la parte del todo el tubo digestivo. Y por lo tanto, podemos inferir o podemos deducir de una manera relativamente sencilla que si está unido, si está pegado al endodermo, que este nos va a dar el tubo digestivo, pues el mesodermo esplácnico también nos va a dar la parte del músculo liso, la musculatura lisa, que tiene o que va a tener todo el tubo digestivo, la parte gastrointestinal. Ahora bien, tenemos varias excepciones, o tenemos algunas excepciones interesantes. La parte de las extremidades, o la musculatura de las extremidades, es cierto, va a terminar derivándose en una porción de mesodermo paraxial, es decir, una porción de los somitas, pero también aquí influye una parte de mesodermo que se encuentra ahí, que se encuentra justo mientras se están derivando las extremidades, y ese como tal se va a llamar mesodermo, o le vamos a denominar de una manera un tanto más genérica, mesodermo o mesénquima local. Este mesénquima local va a terminar por derivar algunas porciones, por ejemplo, de musculatura de los vasos sanguíneos y los músculos piloerectores, como ya lo habíamos revisado, o como lo revisamos cuando vimos la parte del desarrollo de la piel. Al mismo tiempo, una característica interesante de el músculo cardíaco es que tiene una especificación muy interesante, o tiene una especificación muy peculiar, unida a una cierta parte de derivados de la mandíbula y del cuello. La musculatura de la porción inferior de la mandíbula, una parte de la musculatura del cuello y la porción de los miocardiocitos, o la parte del mesodermo cardíaco, va a terminar por derivar de una región específica de mesodermo lateral esplácnico que se va a conocer como la región cardiocraniofacial. Región cardiofacial. Esta región es una región que va a estar asociada así a endodermo, porque es parte de mesodermo lateral esplácnico, pero esta región craniocardiofasial, como su nombre lo indica, o como su nombre bien lo indica, va a terminar asociándose al endodermo faríngeo y va a terminar por dar la musculatura del corazón, es decir, debemos recordar que esta región va a ser mesodermo lateral esplácnico, y va a terminar por dar la musculatura del corazón, de la parte inferior de la mandíbula y de una región de la musculatura del cuello. Estos tres derivados van a conformar la región craniocardiofasial, que va a ser una porción del mesodermo lateral esplácnico que se va a estar asociando al endodermo faríngeo. Ahora bien, no todo el mesodermo lateral esplácnico conforma la región craniocardiofasial.
únicamente la región del endodermo faríngeo. El resto va a terminar conformando el músculo liso de toda la parte del sistema gastrointestinal, de toda la demás región. No es exclusiva, es decir, esta región, es decir, el mesodermo lateral esplácnico no es exclusivo de la región cardiofacial, es únicamente una región, pero debemos recordar que a lo largo de todo el tubo gastrointestinal está asociándose mesodermo esplácnico, y entonces toda la demás región a la que se asocia va a terminar dando la musculatura, por ejemplo, el músculo liso que tenemos en el esófago, en el estómago y en los intestinos, que va a ser propiamente músculo liso, ¿sale? Entonces, por ahora, en lo que más nos vamos a centrar es cómo se desarrolla el músculo esquelético. La parte del desarrollo de la musculatura lisa la revisaremos cuando veamos cómo es que se está desarrollando el sistema gastrointestinal, y el músculo cardíaco, pues bueno, es todo un apartado distinto para poder platicar de él. Entonces, vamos a centrarnos en el músculo esquelético. El músculo esquelético, como ya habíamos revisado un poco de cómo es histológicamente, pues vamos a tener que las células del mesodermo paraxial, es decir, de los somitas, de alguna forma se van a terminar organizando para terminar por conformar estas fibras musculares, que van a tener estas características que ya hemos revisado, que ya mencionamos de manera somera. Entonces, los somitas, que son nuestro principal actor aquí, vamos a tener que se van a dividir en 3 porciones diferentes. Se van a terminar dividiendo en una parte que se llama esclerotomo, dermatomo y miotomo. Cada uno de ellos nos va a dar un derivado distinto. El esclerotomo va a terminar conformando alguna parte del sistema esquelético, fundamentalmente del sistema esquelético axial, y fundamentalmente, si queremos ser mucho más específicos, va a terminar por darnos unas porciones de las vértebras. El dermatomo, como ya lo hemos revisado cuando vimos el desarrollo de la piel, pues el dermatomo va a terminar por darnos esta región de la dermis, y el miotomo es el actor principal en este video. Las células del miotomo van a ser las células que van a terminar por derivar, o que van a terminar por organizarse para terminar por conformar las fibras musculares que aquí se ven, de esta forma. Entonces, estas células del miotomo van a estar siendo reguladas. Vamos a iniciar ya propiamente con el proceso de diferenciación. Estas células van a estar siendo estimuladas a partir de diferentes factores de crecimiento, como factores de crecimiento de fibroblastos, y también van a estar siendo estimuladas a partir del factor de crecimiento transformante beta, del TGF-beta. Estos dos factores lo que van a hacer con estas células del miotomo es que les van a permitir que se mantengan en ciclo celular, es decir, que se estén reproduciendo. Van a activar o van a permitir que se mantengan dentro del ciclo celular. Se van a estar reproduciendo y van a empezar a activar sistemas de regulación específicos para que terminen codificando proteínas musculares. Evidentemente no es nada más que las células se estén dividiendo indefinidamente y sin una especificación, si no, no tendría caso que se dividieran. Es importante, sí, que se dividan, pero también es importante que empiecen a tener una señalización de especificación. Es decir, son parte de mesodermo, pero esa parte de mesodermo tiene que empezar a regularse de tal forma que termine por dar un derivado específico. Y en este caso lo que nos importa es que nos den fibras musculares. Entonces van a empezar a activar sistemas de regulación que ahorita vamos a revisar con mayor detalle, que vamos a revisar de una manera más específica. Lo importante aquí ahora es ver que estas células del miotomo están siendo influenciadas por factores de crecimiento, que lo que nos van a hacer es mantener en ciclo celular, hasta que empiezan a acumular cantidades grandes, o hasta que empieza a meterse una proteína reguladora del ciclo celular, que es P21.
Cuando las concentraciones de P21 empiezan a incrementar en algunas de estas células paran de hacer ciclo celular o dejan de hacer ciclo celular y entonces se convierten en mioblastos posmitóticos. O posmitósicos. Una vez que se convierten en mioblastos posmitóticos o posmitósicos, es porque ya salieron del ciclo celular. Ya no van a continuar dividiéndose y ahora sí son mioblastos. Ya se especificaron, pero falta que se diferencien todavía más. Entonces, aquí es cuando vamos a empezar a tener diferentes estímulos para que se puedan diferenciar y se puedan organizar en fibras musculares. Estos mioblastos posmitóticos son células mesenquimatosas todavía, pero que ya empezaron a expresar proteínas a partir del sistema de regulación que ahorita vamos a ver. Ya empezaron a expresar proteínas o ya están siendo comprometidas a terminar por diferenciarse en músculo. Lo primero que ocurre es que una vez que ya salieron de ciclo celular, un factor o una proteína importante que va a estimularlas y que va a empezar a permitirles la diferenciación es el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF por sus siglas en inglés. Este factor de crecimiento similar a la insulina va a permitirles dos cosas. Por un lado, va a permitirles a estos mioblastos posmitóticos que empiecen a sintetizar de una manera más específica proteínas musculares. Estas proteínas musculares les va a permitir que empiecen a expresar proteínas musculares. Las más importantes para el desarrollo, para un buen desarrollo del músculo, y las principales que se enseñan normalmente en los cursos de histología, pues son la actina y la miosina, que son las proteínas más esenciales o las más básicas que actúan para poder hacer este sistema de contracción muscular, pero que no son las únicas. También, por ejemplo, tenemos el sistema de troponinas y el sistema de tropomiosinas. Todas estas proteínas, a partir del IGF, es decir, del factor de crecimiento similar a la insulina, se van a empezar a expresar en estos mioblastos posmitóticos. Es decir, conforme más los vamos estimulando, más los vamos comprometiendo a que terminen por desarrollar músculo. Esto ocurre a nivel genético. A nivel morfológico, lo que va a permitir que hagan es que va a permitir que estas células se alineen Va a permitir que se alineen y va a permitir que se empiecen a fusionar. ¿Por qué se empiezan a fusionar y por qué se empiezan a alinear? Bueno, porque no nos sirven los mioblastos posmitóticos así, separados, que cada uno esté por su lado. Lo que nos interesa o a lo que tenemos que llegar es a que generen esto, una fibra muscular. Y la forma en la que tenemos que hacerlo es a partir de esto, que se empiecen a alinear y que se empiecen a fusionar para conformar el sincicio. Entonces, esta alineación y esta fusión ocurre a partir de mecanismos mediados por calcio que van a permitirle a estas células que empiecen a expresar uniones celulares de tipo M-caderina. Se van a empezar a expresar ese tipo de unión y entonces se van a empezar a juntar y se van a empezar a juntar y se van a empezar a organizar de tal forma que se empiezan a juntar y ahora tenemos células que ya están pegaditas, pero todavía tienen sus núcleos en el centro. Estas células se van a empezar a juntar a partir de mecanismos de uniones tipo M-caderina que van a ser estimulados o que van a ser regulados a partir del calcio. El calcio desde inicios, desde la embriogénesis, es un componente muy importante para el desarrollo muscular o para la acción del músculo. En principio, pues lo que permite es justamente esto, la alineación y la fusión. No nos sirven que los mioblastos estén regados por todos lados, no los podemos dejar así. Lo que tenemos que hacer es empezar a formarlos, a ponerlos en una fila
y que se empiecen a juntar para que empiecen a tener este tipo histológico, o para que se empiecen a parecer al tipo histológico que tendremos en ya un músculo maduro. Conforme esto ocurre, vamos a tener que estos mioblastos postmitóticos, conforme se empiezan a alinear y a fusionar, y conforme empiezan a activar todo el sistema de regulación que les permite expresar proteínas musculares, van a terminar por formar los sarcómeros. Que, si ustedes recuerdan, los sarcómeros o la sarcómera es la unidad funcional del músculo esquelético. Ocurre de esta forma. Esta es la regulación que se da para que podamos tener nosotros sarcómeros. Finalmente, lo único que termina por hacer falta es que hay algunas células mesenquimatosas que van a llegar después y que se van a empezar a unir y se van a empezar a pegar a esta estructura de la miofibrilla inicial, que van a ser las células satélite, que, si ustedes recuerdan, tienen una estructura o una parte de funcionan a partir de estar dándole sostén o brindarle sostén y brindarle de cierta forma un mecanismo de simbiosis a las células de las, como tal, a los miocitos, que permiten la correcta función de las fibras musculares. Cuando todo eso está ya establecido, entonces tenemos que se están formando o que se han generado los miotúbulos primarios. Estos miotúbulos primarios son los primeros mioblastos postmitóticos que empezaron a generarse o que se generaron a partir de todo este sistema. A ellos, conforme más se van diferenciando o conforme más miocitos se van diferenciando, pues se le empiezan a pegar y empiezan a generar fibras musculares cada vez más gruesas, porque se empiezan a pegar o se empiezan a fusionar miotúbulos primarios que se están organizando y que se están juntando. De tal forma que a partir de esto es como se termina por desarrollar una fibra muscular madura. Lo único que ocurre después es que, debido a la cantidad o a la gran cantidad de proteínas musculares, es decir, a estos sarcómeros que están siendo regulados o que están formando a partir de diferentes proteínas musculares, actina, miosina y otras más, estos núcleos van a terminar por irse hacia la periferia, y van a conformar una fibra muscular madura, una fibra muscular ya parecida a lo que es en la vida extraembrionaria, o lo que tendríamos en una toma de una biopsia de un paciente, de cualquier persona que tuviera músculos normales, pues veríamos esto, una fibra muscular establecida de esa forma. Ahora bien, esto es lo que ocurre a nivel morfológico. Esta es la parte de acciones mecánicas o de acciones de diferenciación en cuanto a las células. Sin embargo, yo les hablaba que había un sistema de regulación a nivel genético que permitía la expresión de estas mismas proteínas o la expresión de las proteínas musculares. Este sistema de regulación genético lo que va a hacer es que estas células de los somitas se especifiquen en las células del miotomo, y estas células del miotomo se especifiquen en mioblastos, que ya van a ser mioblastos postmitóticos. Entonces, va a permitir que las células de los somitas, es decir, este sistema de regulación actúa desde el inicio de la diferenciación, desde los somitas empieza a actuar, y va a permitir que se especifiquen en células de miotomo. Va a permitir entonces que células mesenquimatosas X, o sea, cualquier tipo de célula mesenquimatosa, termine por dar derivados musculares. Es decir, las compromete a diferenciarse de un sinfín de cosas que pueden ser las células mesenquimatosas a únicamente ser músculos. Vamos a analizar entonces cómo es que se da este sistema de regulación genético, que es un tanto particular, o que es interesante poder definirlo. Entonces, para ello es importante que entiendan cómo es que se da el mecanismo de transcripción genética, o cómo es que podemos pasar
de estas teorías de que tenemos DNA, a tener RNA y a tener proteínas funcionales, o en el mejor de los casos o en el ideal de los casos, porque sean proteínas musculares. Hay diferentes enfermedades hereditarias y genéticas que parten a partir de una mala codificación de estas proteínas musculares, pero que esas las revisaremos en otro apartado. Entonces, para ello, de manera genérica, voy a establecer que, o bueno, ya lo van a ver más adelante cuando lleven su curso en el cuarto bloque de bioquímica, cuando lleven su curso de biología molecular y de toda esta parte de la transcripción y de toda la regulación genética. Pero en general, una cadena de DNA, una cadena de material genético, va a tener siempre un sentido de 5', 3'. Esto probablemente no lo entiendan ahora, pero más adelante seguramente ya lo van a entender. Es el sistema o es el sentido en el cual se orienta la transcripción genética. Es el sentido en el cual un gen se va a empezar a leer. Siempre se va a leer a partir de la 5' y va a terminar leyéndose hacia la 3' de la estructura genética o de la estructura de cómo está orientado el DNA o cómo está formado el DNA. Insisto, mayores especificaciones exceden el objetivo de este video, pero más adelante seguramente lo van a entender. Entonces, a partir de este sentido, lo importante es que entiendan que el sentido va a ir así. Es decir, en una cadena de DNA yo voy a transcribir o voy a poder leer primero lo que está aquí y después lo que está acá. En términos prácticos, así es. Entonces, en una región más orientada hacia la 3', es decir, más hacia el final del gen, voy a encontrar como tal la parte de los genes diferenciadores de músculo. Es decir, voy a encontrar los genes que me especifican a las células mesenquimatosas a producir proteínas de músculo. Hacia una región más orientada, hacia la 5', voy a encontrar a dos regiones de secuencias de aminoácidos o de secuencias, más bien, más allá de aminoácidos, de secuencias específicas de ácidos nucleicos que van a ser las que permitan la lectura o van a ser los iniciadores o la señal que permite que se empiecen a codificar estos genes que van a tener una secuencia específica. Esta secuencia específica es TATA y otra secuencia específica que de ácidos nucleicos específicos, que es CCAAT. Estos dos son los iniciadores, es decir, cuando yo quiero empezar a leer estos genes o cuando yo quiero empezar a leer un gen, lo primero que tengo que hacer es encontrarme con la banderita que me diga, hey, aquí están los genes. Esa banderita está establecida a partir de estas dos. Ellos le dicen a las proteínas que se encargan de transcribir, le dicen, aquí tienes que pararte, aquí tienes que empezar a leer, porque a partir de aquí es de donde tú vas a leer y vas a permitir que se diferencien, por ejemplo, en miosina, en actina y miosina. Es un ejemplo. Entonces, esta es la banderita o esta es la señal de inicio. A partir de aquí se tiene que leer para que entonces tú puedas encontrar aquí todos los genes o toda la información específica para codificar estas proteínas. Bueno, entonces, eso es a grosso modo lo que tenemos para poder codificar un gen. En este sistema de regulación tenemos, en un sentido todavía más hacia 5', es decir, todavía más inicial, una cosa que se llama un intensificador. Como su nombre lo indica, un intensificador no es la banderita de inicio, es una bandera diferente que lo que hace es mandar la señal de que debe leerlo más fuerte o que debe empezar a prestarle más atención a esta región para que se codifique con más fuerza, para que se codifiquen más veces, para que esté todo el tiempo leyendo y leyendo y leyendo estos genes.
Este intensificador tiene un nombre específico que en este caso se llama intensificador EVOX. El EVOX no forma parte de los genes específicos de músculo, eso es importante que lo sepan. No forma parte del gen específico. El EVOX es una señal más, una señal, digamos, de alerta que permite que se transcriban esos genes. En una analogía muy burda, los genes diferenciadores de músculo van a ser la ropa, va a ser una ropa, un vestido, un pantalón, un suéter que tú te quieres comprar, ¿sí? Es algo que tú te quieres comprar. Los genes diferenciadores de músculo. La señal de estas dos señales de inicio son, digámoslo así, las tiendas, ¿sí? Esta es la tienda en donde está el vestido que tú te quieres comprar. Es la tienda en donde la puerta de la tienda, la puerta de entrada de la tienda, del vestido, del pantalón, de la sudadera, de lo que sea que tú te quieras comprar. Y este intensificador funciona, por ejemplo, como una señal de oferta, como una señal de 60% de descuento más 20% adicional, 70% de descuento más 20% adicional. Es un intensificador porque evidentemente tú puedes entrar a la tienda y empezar a comprar. Vas una vez a la semana, vas una vez cada 15 días, vas una vez al mes y entras y compras. O ves los precios y decides comprarlos. El intensificador, el que acá te digan, hey, hay un 60% de descuento, evidentemente va a hacer que tú entres con mucha más facilidad, va a hacer que tú entres más seguido, va a hacer que tú entres y estés buscando de manera más frecuente. Para eso es lo que funciona en el intensificador. No forma parte de la ropa, no forma parte de los genes. Es una cuestión aparte que lo que permite es que se transcriba el gen con mayor eficiencia, más allá de que con mayor eficiencia, más veces. Permite que se transcriba el gen más veces con mayor intensidad. Por eso es un intensificador, valga su nombre. Y entonces, a este intensificador, a esta señal del 60% de descuento, van a llegar tres tipos de proteínas, o pueden llegar tres señales, o tres tipos de proteínas que van a ser los que pueden activar o desactivar este intensificador. La señal maestra que va a llegar, o el gen maestro que tiene que llegar, o la proteína maestra que tiene que llegar más bien, es la proteína de MyoD. Esta proteína se va a pegar al intensificador y va a permitir, pues, que el intensificador funcione. Va a activar la señal del 60% de descuento. Sin embargo, el MyoD necesita, o más bien, el intensificador tiene dos sitios de unión. 1 y 2. Tiene dos sitios de unión. Y tenemos tres posibilidades con este MyoD. Si son dos sitios de unión, entonces necesitamos dos cosas que se unan. Si se unen dos moléculas de MyoD, estas moléculas de MyoD van a permitir una activación del intensificador. Y entonces, digamos que esto va a ser un 30% de descuento. Cuando tienes un 30% de descuento, dices, ok, puedo entrar a ver y tal vez compre algo. Existe una posibilidad diferente. Existe la posibilidad del 70% de descuento. Y ahí sí, segurito entras. Cuando es el 70% de descuento, tenemos una activación excelente. Y para ello, tenemos que hacer un heterodímero con una molécula de MyoD, es decir, el MyoD siempre va a estar presente, que se va a pegar a uno de los sitios de unión, y en el otro sitio de unión se va a pegar una proteína distinta, una proteína que se llama E12. En el momento en el que se conforma este heterodímero, ese heterodímero es hetero porque son dos diferentes, y es un dímero porque son dos, en el momento en el que se conforma este heterodímero, la activación va a ser excelente. Y entonces el intensificador va a funcionar mucho más para poder transcribir los genes diferenciadores de músculo.
no es un 30% de descuento, es ahora un 70% de descuento. Y si me lo permiten, es un 30 más un 20% de descuento. Entonces, evidentemente, siguiendo esta analogía, van a entrar a la tienda y evidentemente van a comprar ese vestido, van a comprar esa sudadera, van a comprar ese pantalón. Sin embargo, tenemos un tercer caso, y un caso mucho más triste, y es cuando no hay descuentos. En ese caso, también se forma un heterodímero, pero ese heterodímero no está conformado a partir de la molécula E12, sino que va a estar conformado a partir de una molécula que se llama ID. Esta molécula de ID lo que va a hacer es que va a ser un inhibidor. Más allá de que no tenga descuento, ahora sí la ropa está cara. Y entonces el intensificador no va a funcionar, y al no funcionar no se van a transcribir adecuadamente los genes diferenciadores de músculo, y por lo tanto las células mesenquimatosas no van a poder terminar de comprometerse ni de diferenciarse en células musculares. Todo este sistema de regulación va a permitir entonces que las células mesenquimatosas terminen por conformarse a partir de todo este sistema de diferenciación en mioblastos. Cuando este sistema de regulación ya nos ha dado mioblastos, hay algo más que se tiene que expresar. Lo que se tiene que expresar es que de los mioblastos tienen que pasar a miotúbulos, como lo veíamos en el dibujo acá. De un solo mioblasto tiene que pasar a organizarse a un miotúbulo, y después de ese miotúbulo se tiene que organizar en una fibra muscular. Entonces pasan de mioblastos a miotúbulos y posteriormente a una fibra muscular madura. Y aquí es en donde terminamos con el sistema de regulación. Para que se expresen estos mioblastos, para que actúe este sistema del MioD, primero en las células mesenquimatosas se tiene que expresar una molécula particular que se llama MIF5. Este MIF5 permite que todo esto se empiece a expresar. El MioD, evidentemente, como ya hemos revisado aquí, va a ser el que va a permitir que ya se expresen los mioblastos, o va a ser que ya tengamos mioblastos. Y posteriormente, para la diferenciación de los mioblastos a miotúbulos, tenemos que se tiene que expresar una proteína que se llama miogenina. Esta miogenina permite que los mioblastos se organicen en miotúbulos, y finalmente los miotúbulos se van a organizar en fibras musculares gracias a la acción de MIF6. Todo este sistema, estas son, digamos, las proteínas o los genes o los sistemas de regulación más específicos o más importantes que ustedes deben recordar a la hora de que empiecen a revisar cómo es la regulación genética del desarrollo del músculo, que es como tal lo más importante dentro de este tema, o una de las cosas más importantes dentro de este tema. Primero, MIF5 permite que las células mesenquimatosas empiecen a expresar todo este sistema de regulación, que a partir de MioD, con un sistema de diferentes, ya sea homodímeros o heterodímeros, puede tener una activación excelente, una activación buena o una inhibición de la transcripción de los genes diferenciadores de músculo. Una vez que ya se generaron estos genes, o que ya se pudieron transcribir estas proteínas, entonces estos mioblastos se van a organizar en miotúbulos, y para ello necesitan la expresión de miogenina. Cuando ya tenemos unos miotúbulos formados, tenemos que terminar por conformar la fibra muscular, que es como si yo juntara, básicamente como si yo empezara a juntar muchos miotúbulos, los empiezo a juntar, y entonces me empieza a generar una fibra muscular. Cuando yo tengo ya esta fibra muscular, es gracias a la acción de MIF6. De esta forma es como hemos revisado cómo es que se lleva a cabo la regulación genética, o la regulación de la diferenciación del sistema muscular, propiamente del músculo esquelético, más allá del músculo cardíaco y el músculo liso, que son temas que se van a revisar en otro apartado.